Bueno, pues continuamos con el curso de diálisis peritoneal y espero que es TPCA versus DPA 2000, Punta Cana 2013, ¿no? Bueno, y de entrada, el título, yo quiero aclarar que no es que haya una animadversión hacia la diálisis peritoneal automática, sino que me gustaría colocar dónde debe estar la diálisis peritoneal continua ambulatoria, que desde mi punto de vista los pacientes deben empezar por ahí, por la diálisis peritoneal continua ambulatoria. Y les puedo decir que yo no soy fundamentalista de nada, entonces tampoco soy fundamentalista en el sentido, en el concepto de que sea exclusivo y defienda la diálisis peritoneal continua ambulatoria y no la diálisis peritoneal automática. Habrá una racionalidad y a cada paciente habrá que darle lo que es, pero no los derroteros, por ejemplo, que está pasando en España, donde el 50% de los pacientes ya empiezan la diálisis peritoneal con cicladora automática. Eso no es mejor calidad de vida y sí es un aumento del coste. Entonces vamos a revisar un poco en qué me baso sobre... No va. No avanza. Sí, ahora demasiado. Bueno, si hiciéramos cómo está el tratamiento sustitutivo renal en el mundo, pues aquí pueden ver cómo la mayoría de los pacientes están en tratamiento sustitutivo con hemodiálisis. El trasplantado, los pacientes trasplantados son la segunda parte y la menor parte, un 8%, están en diálisis peritoneal. Y esto es en todo el mundo, pero si tomamos regiones, pues vemos que, o países, vemos que la distribución de la diálisis peritoneal es la prevalencia en unos países es muy alta, en otros muy baja e incluso inexistente. Esto, de entrada, quiere decir que no es un problema médico. Es decir, que si fuera un problema médico el utilizar la diálisis peritoneal contra la hemodiálisis, pues bueno, pues habría una explicación y la diálisis peritoneal desaparecería. Pero al haber que en unos países sea la prevalencia alta y en otros baja, serán otros problemas que no los médicos. Y así es en los países más de mayor utilización del tratamiento dialítico. En España también, por las distintas regiones, es también diferente. En unas regiones es la prevalencia de la diálisis peritoneal es alta y en otras es muy baja. La prevalencia de la diálisis peritoneal continua, ambulatoria, comparada con la diálisis peritoneal automática, pues aquí quiero reflejar cómo también es diferente de unos países a otros. En Estados Unidos, en Dinamarca, en Finlandia, en Bélgica, los países mediterráneos, incluido Inglaterra, en Australia y Nueva Zelanda y en Asia, pues ven cómo apenas la diálisis peritoneal automática es poco frecuente y sí la diálisis peritoneal continua. Por tanto, tampoco creo yo que es un problema médico, sino que algo habrá. Igual es algo comercial, la valentía de los vendedores de la diálisis que en unos países se han
más potentes en convencer al médico de los beneficios de la diálisis peritoneal automática sobre la diálisis peritoneal continua ambulatoria. En España pasa lo mismo. Hay regiones donde la diálisis peritoneal automática es muy alta y en otras regiones es el uso de la diálisis peritoneal automática es baja. Si nosotros, como en esta pregunta que hice yo hace 2 años en el Congreso Nacional de Nefrología a 560 nefrólogos, ¿qué opinan? ¿Con qué empezaría usted a dializar? ¿Con la diálisis peritoneal continua ambulatoria o con la diálisis concicladora, con la diálisis peritoneal automática? Pues antes de los que defendían el conferenciante que defendía la diálisis peritoneal, pues dijeron, como ven aquí, que el 39% de los nefrólogos dijeron, pues ya empezaría con la DPCA, y el 61% dijeron que ellos ya desde el inicio empezarían con cicladora. Luego, pues después de las conferencias, como se suele hacer, pues bueno, el conferenciante defensor de la diálisis peritoneal continua ambulatoria pues ganó unos puntos, pero no por goleada. Y esta es diríamos que es la situación real que existe, posiblemente por conceptos erróneos que el nefrólogo se haya generado. Y si tuviéramos que defender una técnica sobre la otra, yo entiendo que habría que tener en cuenta estos puntos de vista. Que una técnica, pues, con una técnica dialítica, cicladora, manual, los pacientes viven más que con la otra. Ya es la razón más importante. Ya todos los pacientes debieran ir con esa técnica dialítica. Que la técnica con una diálisis o con otra durara más. También no habría que poner reparos en el uso de esa técnica dialítica. También, ¿por qué no?, respetar la opinión del paciente, que quiera una técnica dialítica u otra. Que también hay que considerar que hay unas indicaciones médicas preferentes y que el médico se debe de imponer sobre el paciente al gusto del paciente. Que no consigamos con una técnica una dosis adecuada de diálisis, pues aclaramientos, ultrafiltración, etcétera, y que la calidad de vida con una técnica o con otra pues sea muy superior con un coste también más bajo. Estas serían para mí las consideraciones que había que hacer a la hora de decidir diálisis manual, diálisis automática. Esto pues fue una revisión que he hecho, y de todas estas revisiones solamente hay 2 autores, 3 mejor dicho, que dicen que con la diálisis peritoneal automática la supervivencia de los pacientes y de la técnica es superior. En este último trabajo, solo la supervivencia es mejor en los jóvenes. Ya. Entonces, ¿cuál es la crítica que se puede hacer a estos 3 autores? Perdón. Unos pacientes son incidentes, quiere decir que empiezan a dializarse. Otros son pacientes prevalentes que ya llevan tiempo en diálisis con cualquier técnica, que son registros, muchos de ellos comerciales. Entonces aquí puede haber un sesgo en el sentido de que si la diálisis automática esa empresa gana más dinero con la diálisis automática que con la manual, lógicamente que ese registro habrá un sesgo, una tendencia a decir que con la diálisis automática es mejor que con la diálisis manual. Que son todos los estudios de esos 3, son muy, muy cortos, que no analizan todas las variables y que solo es si son diabéticos, si son el sexo o la edad. Pero la mayoría de los trabajos vienen a decir que la supervivencia del paciente
y de la técnica es semejante con cicladora que con manual. Y hay los 3 estudios randomizados, bien diseñados, vienen a decir, a concluir que son estos 3, vienen a decir que la supervivencia del paciente y de la técnica es igual con la diálisis manual que con la diálisis automática. Y todos los demás estudios que ven aquí, que son estudios observacionales, pues vienen a concluir lo mismo. Hasta incluso este, que es un metaanálisis, viene a concluir de que de todos los estudios publicados y de todas las experiencias que hay, la supervivencia del paciente de la técnica es semejante con una técnica que con otra. Y aquí, por ejemplo, este es el registro australiano y Nueva Zelanda, que es un registro muy serio. Vienen a concluir que la supervivencia del paciente de la técnica es semejante. Este otro, lo mismo. Este otro estudio, lo mismo. Entonces, el otro aspecto que hay que tener en cuenta es que la diálisis con cicladora, la diálisis automática, la función renal cae antes que con la diálisis peritoneal manual. Y esto lo dicen todos estos estudios que ven aquí, aunque hay otros que dicen que la evolución es semejante con una técnica que con la otra. Y nosotros podemos decir que con la manual la duración, como ya demostré antes en esta diapositiva, viene a durar alrededor de 4 años. La importancia de la función renal residual, ya se sabe que los pacientes anúricos van a vivir menos que los pacientes no anúricos. Entonces, y la mayor mortalidad de los pacientes anúricos, repito, pues está descrita bien en todos estos estudios ya de hace años, y que además no hay que confundir que el aclaramiento renal siempre es diferente a los aclaramientos peritoneales. El peritoneo no cumple todas las funciones que tiene el riñón. Entonces diríamos que la diálisis peritoneal pues sería eso, del tupí o no tupí, ¿verdad? Parafraseando a Shakespeare. El otro aspecto, vamos a analizar la dosis, la ultrafiltración, la nutrición. Efectivamente, la dosis adecuada de diálisis es más fácil conseguirla con la diálisis peritoneal automática que con la manual. La ultrafiltración, pues también es mejor en los transportadores rápidos. La nutrición, pues hay una mayor pérdida de aminoácidos, de albúmina, en la diálisis peritoneal automática. Pero la supervivencia de los pacientes está muy relacionada con la permeabilidad de la membrana, como así lo muestra el registro australiano y neozelandés, donde viene a mostrar de que los pacientes con una membrana peritoneal hiperpermeable, es decir, que el transporte es rápido, bidireccional, la absorción de la glucosa, el paso de urea es más rápido, pero esos pacientes se mueren antes. Y ahí es donde se nos dice que está indicada la diálisis peritoneal automática. Pues dígame si esos pacientes no debieran pasar a hemodiálisis, que posiblemente sea mejor máquina que la cicladora. Y seguimos los pacientes que, si la diálisis peritoneal manual conserva más tiempo la función renal residual que la automática, pues la función renal residual está muy relacionada con la supervivencia, como muestro en esta diapositiva. Los pacientes que tienen mejor función renal residual viven más que los que no tienen. La nutrición lo mismo. Las pérdidas de sodio, pues hay
estudios, y bastante, por ejemplo, de este grupo español, que son bastante serios estudiándolo, vienen a decir que con la diálisis peritoneal automática se pierde, hay un balance menos negativo de sodio, es decir, que el paciente pierde menos sodio con la diálisis automática que con la diálisis manual, aspecto también importante para la supervivencia. Y aquí viene, todos esos estudios vienen a decir lo mismo. Ahora pasamos a las peritonitis, pues hay de todo. Hay estudios que dicen que con la diálisis automática hay menos incidencia de peritonitis que con la diálisis manual, pero también hay estudios que vienen a decir que es igual, o incluso menor. Por tanto, digamos que un empate, de que la peritonitis hay lo mismo con la manual que con la automática. Pues si tomamos las guías, ¿qué dicen las guías? Pues la europea y la española vienen a decir que hay que respetar la preferencia del paciente, evitar, cuando hay que evitar una presión intraabdominal, porque la presión intraabdominal aumenta cuando uno está de pies, cuando camina, cuando hace esfuerzos, cuando se sienta, que cuando está tumbado, en situación de supino, pues si el paciente tiene una hernia o tanto de columna o problemas de columna, pues posiblemente haya que respetarle y le recomendemos la diálisis peritoneal automática que la manual. Y también en los transportadores rápidos, pero hay que tener en cuenta que será temporal. No se puede mantener un paciente con una membrana peritoneal hiperpermeable por mucho tiempo porque se va a morir antes. Y ese paciente debe de pasar a hemodiálisis. Por tanto, no hay que ser ni fundamentalistas de la diálisis peritoneal, ni de la hemodiálisis, ni de la manual, ni de la cicladora. Hay que darle al paciente lo mejor y en su sentido, y que es lo que más le va a beneficiar. Y esto es lo mismo. Y bueno, esto es un poco lo que había dicho antes, cómo los pacientes con una membrana hiperpermeable ven cómo se mueren antes. Se mueren más y antes que los que tienen una membrana, diríamos, normal. La calidad de vida, bueno, en España los médicos defienden de que estar enchufado 10, 12 horas con una máquina y por el día no hace recambios, que todos tienen que hacer a mediodía un recambio, dice que es ganar calidad de vida. Pues pregúntele, escuche a los pacientes a ver si de verdad el estar en la cama 10, 12 horas y que si se mueve todas las máquinas van a pitar y les despiertan, habría que escuchar. Entonces, y luego lo que es calidad de vida, cada paciente, no podemos preformar qué es calidad de vida, sino cada paciente para él considera calidad de vida. Yo siempre cuento una anécdota de una paciente que estaba en hemodiálisis y se le acabaron los accesos vasculares, le pasamos a peritoneal, funcionaba perfectamente sin ningún problema, pero todos los días con su marido, con la moto, allí estaban, porque había hecho de su vida el hospital, el entretenimiento. Y para ella decía que la calidad de vida era mejor en hemodiálisis que en diálisis peritoneal, porque allí, pues por lo menos 3 días a la semana se encontraba con mucha gente. Y luego, no hay ninguna duda de que los costes de la diálisis peritoneal en todo el mundo, la diálisis peritoneal automática es más cara que la diálisis peritoneal continua ambulatoria, la manual. Otro aspecto muy, muy importante. Y esto pues está bien estudiado en todos los países, como quiero reflejar, aquí también. Y esto es en mi hospital, lo que cuesta una diálisis peritoneal manual, 50 euros al día, multiplicado por 365 días, ese es el coste. Y este es el coste con cicladora, casi el doble. En España, que estamos empobrecidos, pues tiene mucha importancia ahora esto.
Bueno, todo el análisis que se hace en la literatura de por qué la cicladora es mejor que la manual o que la manual es mejor que la cicladora, yo creo que es imposible hacer un estudio randomizado, es decir, a usted le ha tocado manual, a usted le ha tocado cicladora y al cabo de un tiempo, a ver, se haga un análisis. Eso no es ético y no se debe hacer. Por tanto, todos los estudios pues son observacionales y lo que sí de ello también se deduce, porque es algo real y vivo los estudios observacionales, es que no encontramos ventajas de la diálisis peritoneal automática sobre la diálisis peritoneal continua ambulatoria. Y por tanto, yo podría decir que la diálisis peritoneal continua ambulatoria es un tratamiento dialítico no inferior a la diálisis peritoneal automática y más eficiente. Y alrededor del 30% más barata. Ha habido muchas esperanzas de decir que los beneficios que íbamos a obtener con la diálisis, o los enfermos iban a obtener con la diálisis peritoneal automática, pero no se han visto comparados con la diálisis peritoneal continua ambulatoria. Y esto, pues, ha generado mucha incertidumbre entre los profesionales, porque los resultados de la diálisis peritoneal con cicladora pues son muy dispares y eso provoca la incertidumbre, y entonces pues muchos médicos se dejan arrastrar por la indicación de diálisis peritoneal automática. Yo posiblemente, como yo digo, de que los nefrólogos llevamos la máquina en la cabeza por la hemodiálisis, y entonces pues nos gusta jugar con las máquinas y posiblemente pues hagamos una indicación excesiva de la diálisis peritoneal automática por el hecho de haber una máquina por medio. Porque, claro, si apenas hay diferencias entre la diálisis peritoneal automática y la diálisis peritoneal continua ambulatoria, el beneficio radica que el recambio pues igual lo hace una máquina y no las manos de un enfermo, a un precio lógicamente más elevado. Muchas gracias.